Bueno, seguimos con la clase. Estábamos explicando el modelo keynesiano simple y decíamos que la inversión en el modelo keynesiano simple está indeterminada, es decir, es resultado de... Esperen que acá hice lío con la presentación, creo que estoy por acá. Esto vamos a apagarlo, muy bien. Y tiqui tiqui tiqui, ahí estamos. Entonces, les decía que es que Keynes considera en su primer modelo que la inversión resulta más de las expectativas de los empresarios, de la visión de mediano plazo que los empresarios tengan, que de una variable económica en particular. Es medio contraintuitivo porque uno tiende a pensar, y la economía en general hay un consenso generalizado sobre el rol de la tasa de interés en el nivel de inversión. Es lógico porque si la tasa de interés es alta, uno tiene que asumir que quien tiene un capital para hacer una inversión dinerario, tiene una masa de dinero para invertir, va a tender más a ponerlo en el banco y tener una tasa de interés pasiva a partir de eso, con lo cual ese dinero no va a ir a máquinas a fabricar, a invertir, pero para poder demostrar su punto, Keynes argumenta originalmente que la inversión va a estar va a ser independiente de cualquier otra cosa en su modelo. ¿Ok? O sea que depende más de variables sociológicas que de variables económicas en el sentido más estricto. Bien, en nuestro modelo ya habíamos hablado de la propensión a consumir y estamos diciendo que la inversión era independiente. Con una simplificación sobre la inversión, la demanda agregada queda simplemente así. Demanda agregada es igual a el consumo como una función de inversión más, con una función del ingreso, perdón, una función de I, acá creo que está un poquito corrido esto, más la inversión determinada por estas expectativas de mediano plazo. Si tomamos este punto de partida tan sencillo y sabiendo que ingresos va a ser igual a la demanda agregada, eso lo vimos cuando estudiamos cuentas nacionales, que ingreso va a ser siempre igual a la demanda agregada. Acuérdense que en cuentas nacionales hay una variable de ajuste que son los stocks. Cuando las cosas no cuadran, se ajustan los stocks para que el ingreso sea igual a la demanda agregada. De ese modo se salva la identidad macroeconómica. Pero ahora estamos haciendo teoría macroeconómica, no simplemente contabilidad, y ahí queremos avanzar un poco más. Entonces, partimos de ese principio según el cual ingresos va a ser igual a la demanda agregada. Reemplazando demanda agregada por sus componentes, llegamos a ingresos es igual a consumo más inversión. Como consumo es una proporción de ingresos, vamos a tener I es igual a consumo por ingresos más la inversión, el nivel de inversión. Y si despejamos la I, es decir, la pasamos del otro lado, vamos a llegar a ingresos menos consumo como proporción de ingresos igual a inversión. Ingresos menos 1 ingresos por 1 menos consumo es igual a inversión por el mismo despeje de la ecuación, y por lo tanto I de equilibrio es igual a inversión por 1 sobre 1 menos consumo. Esto es simplemente despejarlo matemáticamente, no hicimos nada raro, no hicimos nada que sea muy extraordinario, simplemente despejamos la ecuación. ¿Qué nos dice este despeje analítico sencillo? Recuerden lo que hablamos de los modelos y lo que se lograba con un modelo macroeconómico, que era relacionar dos variables y pedirle que nos digan algo sobre la realidad, sobre las relaciones económicas fundamentales. Si la oferta supera la demanda, según este modelo, las empresas van a empezar a acumular producción sin vender, stocks o existencias, ¿no?
y por lo tanto van a reducir la producción acercándola paulatinamente al nivel de la demanda para que se cumpla esta I de equilibrio, para que I sea igual a la demanda agregada en la realidad, más allá de la contabilidad. Si la demanda supera la oferta, va a pasar lo inverso. Las empresas van a empezar a vender producción acumulada, de stocks acumulados, y de hecho eso les va a indicar que tienen que aumentar la producción. Acá quedó cortado en la presentación, pero no importa, es fácil de entender. Va a aumentar la producción, ¿para qué? Para equiparar ingresos con inversión, para equiparar ingresos con la demanda agregada. Entonces es un mecanismo de ajuste donde lo que se va a ajustar es la demanda agregada, hacia arriba o hacia abajo, ¿en función de qué? En función de ingresos. ¿Ok? El equilibrio, según Keynes, entonces es un estado al que se llega de manera inestable, no se permanece ahí, es algo en el que está en movimiento, y la economía solo puede encontrar su estado de equilibrio cuando la producción se iguala a la demanda. El nivel de producción entonces solo se podrá modificar de manera duradera, alcanzando un nuevo equilibrio, y esto solo puede suceder si cambia alguno de los componentes de la ecuación: la inversión o, en este caso, la proporción marginal a consumir, que son los dos componentes de la ecuación. La inversión acá o la proporción marginal a consumir, que está expresado en esta parte de la ecuación. Bien, entonces, ¿qué le permite decir esta relación sencilla entre consumo e inversión? Que puede haber un efecto multiplicador. Que una variación hacia arriba de la inversión va a repercutir positivamente en el consumo. Fíjense, un aumento en la inversión va a repercutir positivamente en el consumo, y no a la inversa. No necesariamente a la inversa. La pregunta es entonces, dice el texto que tienen ustedes para leer, ¿cuál es el impacto en la oferta o producción de ese aumento en la inversión? Y eso se mide poniendo en movimiento esta fórmula sencilla. Como el nivel de producción responde a la fórmula esta, el cambio en la producción va a ser igual a la variación en inversión, variación hacia arriba, en este caso, en inversión, por lo que ya vimos, 1 sobre 1 menos c. Supongamos que en la economía hay una proporción marginal, es un ejemplo numérico sencillo, a consumir, que es de 0,8. Y los empresarios deciden incrementar su inversión en 100 pesos. Entonces tenemos la proporción marginal a consumir 0,8, la proporción al ahorro no está acá, pero la conocemos, es 0,2, y la variación hacia arriba de 100 pesos de la inversión. Con lo cual, simplemente aplicamos 1 menos 0,8, que es lo que no conocíamos hasta ahora de la economía. 1 menos 0,8 nos queda 100 sobre 0,2. Eso es igual a 500. Fíjense que por cada 100 pesos que aumenta la inversión, se multiplica la actividad económica 5 veces. En este caso generan 500 pesos de aumento en los ingresos, en I. Esto es lo que estamos logrando despejar con estos valores que imputamos dentro del modelo. ¿Cómo opera esto en la realidad? Bueno, primero las empresas aumentan la demanda de bienes de inversión por 100 pesos. Eso empuja la producción de otras empresas en 100 pesos para abastecer una mayor demanda. Los participantes de esos procesos productivos, dice el texto, que aumentaron la producción en 100, recibirán mayores ingresos por 100. Al recibir mayores ingresos por 100, gastan una parte de eso, aumentando el consumo según la proporción marginal a consumir, que es 0,8. Pero ahí no termina, dice el texto, la mayor demanda de consumo por 80, por 0,8, va a generar una producción por 80 y mayores ingresos para quienes produjeron esa cantidad de bienes, y así. Por lo tanto, va a volver a aumentar el consumo, esta vez el 80% de 80. El proceso va a continuar con aumentos cada vez más pequeños hasta que se termine, de manera tal que la conclusión de ese proceso cíclico beneficioso para la economía, que es conocido como efecto multiplicador, va a ser que aumente 500 pesos el ingreso, ¿no? El I, que es la actividad económica en su totalidad, que se acuerdan que es igual al PBI, que es igual a la demanda agregada.
Entonces por cada 100 pesos que inviertan las empresas, el PBI va a crecer hasta 500 pesos. Eso es la conclusión sencilla de Keynes, mostrando cómo de la inversión, que no está determinada por otras variables, va a depender el efecto multiplicador. Ahora, ¿cómo impacta esto en el desempleo? Como la demanda agregada determina la producción, por lo tanto va a determinar también el nivel de empleo. La única forma en que las empresas puedan aumentar el nivel de producción es aumentando el empleo. No se puede aumentar la producción sin aumentar el empleo. Al aumentar el nivel de producción, aumenta la ocupación y disminuye el desempleo. El desempleo, por lo tanto, no está en función del salario real como creían los neoclásicos, y lo estudiamos en la primera parte de la materia, sino que depende de la demanda agregada. Ese es un gran contrapunto con la economía neoclásica, el de Marshall, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre con el ahorro? ¿Qué pasa si los individuos quieren ahorrar más? Y ahí hay un punto interesante porque se demuestra que mientras que para la economía neoclásica la economía doméstica era equiparable a la economía nacional, es decir, lo que era beneficioso para el individuo es beneficioso para la economía en su totalidad. Acuérdense de cómo ellos recuperan a Smith en ese punto. Para la economía keynesiana esto no necesariamente es así. Supongamos que los individuos quieren ahorrar más, entonces todos los individuos de una población deciden disminuir su consumo porque si se ahorra se disminuye el consumo. ¿Qué pasa? Eso impacta negativamente en el I de la economía, en la producción total, en el consumo total. Por lo tanto, disminuye Y, ¿no? Disminuye ingresos. Si la economía toda incrementa su deseo de ahorrar, se destina al ahorro la mayor parte del ingreso, por lo tanto hay un nivel de ingreso total más bajo. Y el individuo que quería ahorrar un poco más termina ahorrando menos porque ahorra un porcentaje mayor de una torta más pequeña, de una torta que se reduce. Eso es conocido como la paradoja del ahorro. Bien, ahorro e inversión son iguales, son equivalentes en la economía keynesiana. Fíjense, si ingresos es igual a consumo más inversión, ¿no? Ingresos va a ser igual a consumos y ahorros, consumo más ahorros, consumo más inversión es igual a consumo más ahorro, por lo tanto despejamos consumo, te queda inversión es igual a ahorro, que está acá como savings, por eso está con la S, ¿no? Por la palabra en inglés. De acuerdo con las relaciones aritméticas, es decir, lo que dice la matemática, tenemos que en el equilibrio se cumple cuando el ingreso es igual a la demanda agregada, es decir, que el consumo es igual a el consumo, es decir, el consumo más la inversión. Como consecuencia de esto, sabemos que la inversión va a ser igual que el ahorro. En este punto, lo que va a haber es una coincidencia en el keynesianismo y la economía neoclásica. No obstante, es una coincidencia engañosa, porque para Keynes el ahorro y la inversión son iguales por razones distintas que para los neoclásicos. Para la economía keynesiana el ahorro no determina la inversión. Para los neoclásicos el ahorro determinaba la inversión. O sea, para haber una inversión tiene que haber primero un ahorro. Para Keynes no, sino que es a la inversa. Es a la inversa. El ahorro no determina la inversión, sino que la inversión determina el nivel de ahorro. El ahorro puede permanecer constante cuando aumenta la proporción marginal a consumir, por la paradoja que estudiamos, que vieron recién, siempre que no se modifique el nivel de inversión. ¿Se entiende? El ahorro permanece constante cuando aumenta la proporción marginal a consumir porque aumenta el ingreso total. Entonces, a la inversa de lo que les conté recién, si el individuo quiere ahorrar en la misma proporción, pero aumenta la torta, el individuo ahorra más. En porcentaje es igual, pero en absolutos va a ser mayor. Esta es una de las principales relaciones. Lo que me gustaría hacer ahora es dejar este punto aquí, porque lo que viene ahora es el Estado, el gasto público. Y quiero dejarlo para la primera parte breve de la clase que viene, que tenemos en vivo
para que ustedes puedan discutir en clase cómo el gasto público puede ser base para una política contracíclica, que es lo que se cree, lo que se identifica más propiamente con el pensamiento keynesiano. ¿Ok? Entonces, vayan al texto, por favor, y lean esta última parte del texto donde está explicado esto para que podamos discutirla colectivamente en clase. Lo hacemos en la primera parte de la clase y después vamos a hablar de estructuralismo latinoamericano. Acuérdense que voy a estar subiendo inmediatamente un trabajo práctico para que cuando terminen de ver esta clase puedan responderlo en el campus, así que no demoren y respóndanlo en esa vía. Es un trabajo práctico que es obligatorio para la materia. Nos vemos la semana que viene.